nosotros este día, como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia. Nos rendimos, Padre mío, a ti, Señor, completamente, mi Dios. Rendimos, Padre, nuestra voluntad. Rendimos, Padre, nuestros deseos. Rendimos, Padre mío, nuestras fuerzas. Nos rendimos completamente a ti, Padre. Y nos entregamos, Padre mío, con todo cuerpo, alma y espíritu a ti, Señor, y solo a ti, mi Dios. Por ello es que, oh mi Dios, estamos tan agradecidos de que nos hayas reunido con el propósito, mi Dios, de que este día, Señor, vas a encontrarte con nosotros, cualquiera que sea la situación o cualquiera que sea la condición en la cual nos encontremos. Porque este día, Padre, nosotros nos rendimos a ti, mi Dios. Henos aquí, Señor, ahora a través de tu palabra, habla a nuestros corazones, bendícenos y ministranos y ayúdanos, Padre, a entender tu santa y perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios, hermanos. Estamos gozosos de saber que Dios tiene un plan específico para todos y cada uno de nosotros. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, Él, Jesús, nos dice, clama a mí, ¿no? Y Dios quiere hablar a nuestras vidas, quiere hablar a nuestros corazones. Así es de que este día, como ya es de costumbre, ¿no? Vamos a las Escrituras. Vamos a estar estudiando en el libro de Romanos. Vamos a mirar el capítulo 10, los primeros 4 versículos. 4 versículos son los que vamos a estudiar este día. Y el tema del mensaje le he titulado el fracaso del hombre. El fracaso del hombre. La palabra fracaso, hermanos, significa caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Eso es lo que quiere decir la palabra fracaso. El fracaso no es la alternativa al éxito. Es algo que debe evadirse, el fracaso. Pero en solo un tiempo o a través de las dificultades, muchas veces los pequeños obstáculos, hermanos, que se presentan a lo largo del camino, nos hacen sentir como que estamos fracasando, como que no estamos avanzando, como que no estamos logrando, como que no estamos llegando a donde deseábamos llegar y lo que deseábamos hacer. Porque hay cosas en la vida que se ponen delante nuestro y nos hacen sentir como personas fracasadas. Todos, hermanos, enfrentamos de una manera u otra ese sentimiento de fracaso. Lo que realmente importa no es el que lo sientas, es el cómo reacciones a ello y que aprendes y que lo que aprendas de ello no lo dejes a un lado, sino que lo pongas en práctica y lo vivas de una manera que te saque adelante y te dé lo que deseas y te has propuesto en tu corazón. Un ejemplo de fracaso fue la vida de Walt Disney. Este hombre, Walt Disney, fue despedido por su falta de creatividad en su trabajo. ¿Sabías tú eso? Una vez que fue despedido por falta de su creatividad, se sintió que había fracasado en la vida. Todo para él se había acabado, las puertas se le habían cerrado. Y si te das cuenta, el día de hoy es uno de los genios más creativos del siglo XX, que no solamente su creatividad ha cambiado la perspectiva de muchas personas y de muchos niños, sino que podemos mirar que en el medio del fracaso se propuso en su corazón abarcar o explorar lo imposible.
con el simple y sencillo hecho de no quedarse ahí en el fracaso o no quedarse hundido en la vida. Cuando estaba leyendo acerca de la vida de este personaje, me di cuenta de que no solamente este personaje se propuso en su corazón comenzar otra aventura de fe y comenzar su propio negocio, su propia compañía, sino que tuvo éxito en todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y te propone a ti o te dice a ti que lo que tú estás haciendo en sí no tiene futuro, no hay nada que muestre que vas a tener éxito, en tu corazón entra un desánimo increíble y ese desánimo te tumba las ganas de continuar hacia adelante. Y al sentir ese desánimo en tu corazón, al sentir esa derrota en tu corazón, te das por vencido muchas veces. Te das por vencido. Ahora, algo es importante acá. ¿Por qué? Porque vamos a mirar en la vida de la nación de Israel el fracaso que ellos tuvieron. No solamente el fracaso que ellos tuvieron al rechazar a Jesús, sino que vamos a ver que el fracaso los llevó a qué? Los llevó en una dirección completamente contraria a lo que Dios quería que ese efecto que ellos sentían o ese sentimiento que ellos tenían en su corazón les sirviera a ellos para abrir los ojos y mirar las cosas desde una perspectiva divina. Pero no lo hicieron de esa manera. Y vamos a mirar en los primeros 4 versículos del capítulo 10 este día qué importante es para nosotros, hermanos, mantenernos con la mente abierta, el corazón dispuesto y los oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Escuchar el mensaje de Dios. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos entonces a fracasar. Y el fracaso, como te dije hace un momento, hermano, es la ruina, la caída. Es algo que te rompe el alma, te rompe el deseo de seguir hacia adelante, el deseo de seguir viviendo. Y no podemos nosotros vivir una vida de fracaso. No podemos quedarnos nosotros en ese estado. Porque Dios nos ha dado a nosotros no solamente la victoria, sino que nos ha declarado ya victoriosos en Cristo Jesús. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a tratar, tenemos que aprender a vivir con aquellos obstáculos, con aquellos muros que se presentan delante de nosotros, que siempre y cuando tengamos a Dios, tenemos la salida para cualquiera que sea la situación. No quedarnos, hermanos, en el estado, en la condición que muchas veces nos encontramos, donde nos sentimos fracasados, y porque nos sentimos fracasados, vivimos una vida de fracasados. Y cuando eso ocurre en nosotros, simple y sencillamente quiere decir que nuestro corazón no está listo, nuestros oídos no están abiertos, y nuestro vivir no se alinea con la voluntad y el plan divino de Dios. Y eso es lo que ocurrió con la nación de Israel. Para pegar el mensaje de la semana pasada con el de hoy, la semana pasada, hermanos, hablamos acerca de la justicia que es por fe. El apóstol Pablo se quedó admirado de que los gentiles que no iba a entrar la justicia, o sea, que no practicaban la ley, habían alcanzado la justicia. No solamente se quedó el apóstol Pablo anonadado, sino que el apóstol Pablo nos da una gran lección a nosotros en los últimos 4 versículos del capítulo 9, donde podemos ver con claridad que el apóstol Pablo simple y sencillamente les dice de los judíos, ustedes
que con tanto esmero y tanto esfuerzo se esfuerzan para cumplir la ley, seguir la ley, mantener y guardar todos los mandamientos de la ley. Y al final del día, ninguno de ustedes que están en la ley han alcanzado la justicia de Dios. Y esos gentiles, o sea, estas personas que para ellos no había esperanza, o sea, estaban desechados en los ojos de ustedes. Y ahora ellos son los que han alcanzado la justicia de Dios. Han alcanzado la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos, es que los gentiles alcanzaron la justicia de Dios y no los judíos? ¿Por qué razón? ¿Te has preguntado? El apóstol Pablo acá no lo dice en estos mismos versículos que leímos la semana pasada. Porque los gentiles alcanzaron la justicia por fe. Y la palabra fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando el apóstol Pablo llegó a los gentiles, les habló de la salvación en Cristo Jesús, y ellos comenzaron a escuchar la manera en la cual Dios había venido al mundo, enviado a su Hijo a la tierra para salvar al mundo. Ellos dijeron, nosotros creemos eso. Lo aceptamos como verdad. Y no solamente lo aceptamos como verdad, sino que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y no solamente dice lo creemos, sino que lo aceptamos, lo abrazamos. Queremos ser parte del reino de Dios. Y ellos de esa manera alcanzaron ¿qué? Alcanzaron la justificación de Dios. Fueron justificados gratuitamente por Dios sin tener que hacer absolutamente nada más que creer en el unigénito Hijo de Dios. Fue lo único que hicieron ellos. Mas los judíos, nos dice la Escritura, que tenían la ley, o sea, tenían la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios, escucharon acerca del plan de Dios, sabían lo que Dios iba a hacer respecto al Mesías, al Salvador del mundo. Sabían con lujo de detalle el día de su nacimiento, sabían el día de su muerte, conocían acerca del plan de Dios para redimir la humanidad. Porque desde el libro de Génesis podemos encontrar que Dios desde el libro de Génesis nos está hablando a nosotros acerca de aquel que vendría y redimiría al hombre del pecado. Y ellos fueron los que recibieron la ley de Dios, los que recibieron la palabra de Dios, los que fueron instruidos en la verdad de Dios y no alcanzaron la justicia de Dios. No fueron justificados por Dios. ¿Cómo tú te explicas eso? ¿Cómo tú te explicas que digamos de esta manera, no? Que nosotros todos los domingos venimos a la iglesia, no nos perdemos ni un solo servicio nos perdemos. Estamos en todos los servicios, participamos en las diferentes necesidades que hay dentro de la iglesia. Y que al final del día, cuando se llegue nuestra hora de comparecer ante Dios, no tengamos acceso a Dios. Te preguntarías tú, ¿por qué? Si yo fui un fiel feligres, o sea, todos los domingos estuve en la iglesia, era maestro de niños, era ujier, estaba en el estacionamiento, tocaba en la alabanza, era el que manejaba las computadoras, era el que transmitía los mensajes a través de Facebook y YouTube, o sea, todas esas cosas hacía yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no llegué yo? ¿Por qué no llegué yo a la presencia de Dios? ¿Por qué Dios no me da acceso a mí, a su gloria? Y la respuesta es simple. Porque nos dice acá el apóstol Pablo en el capítulo 9, en los últimos versículos, en el versículo 32, para ser específicos,
que los judíos, dice, iban tras la justicia de Dios, no por fe, dice, sino como por obras de la ley. O sea, no creyeron en su corazón que Dios en su infinita misericordia quería alcanzar a ellos, alcanzar sus corazones, alcanzar sus vidas. Quería tener una relación personal e íntima con ellos. Quería que ellos le conocieran a Él por quien Él es, Dios, creador de todas las cosas, el cual se interesa en cada una de nuestras necesidades. Quería que creyeran en Él, que creyeran que Él es el Salvador del mundo, que Él es el que envió a Jesús a la tierra a morir por nuestros pecados y que aceptaran ese regalo glorioso y maravilloso que Dios envió del cielo a la tierra para los hombres. Eso es lo que Él quería. Y es lo que Dios quiere el día de hoy también en el medio de su pueblo, en el medio de su iglesia, en el medio del mundo entero. Que creamos, que aceptemos en fe lo que Dios ha hecho por nosotros y lo abracemos, lo aceptemos y lo creamos. Por ello es que ellos no pudieron, ¿qué? No pudieron llegar a ser justificados por Dios. En otras palabras, no fueron declarados justos por el simple y sencillo hecho de que ellos tenían que hacer algo para agradar a Dios. Y Dios lo único que quería de ellos era que creyeran en Él, unigénito Hijo de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, es lo único que Dios requiere de nosotros. Él no quiere que ninguno de nosotros se esfuerce haciendo obras o haciendo sacrificios o haciendo infinidades de cosas para agradar a Dios. Lo que agrada a Dios es que tú creas en Él, creas en Jesús y creas en su obra redentora y en lo que Él ha hecho por nosotros, los pecadores, acá en la tierra. Es lo único que Dios quiere y desea de nosotros. Así es de que el tema de hoy en el capítulo 10 de los versículos 1 al 4 es el fracaso del hombre. Y nos habla acerca del fracaso de Israel al no reconocer a su Mesías, el enviado de Dios, el cual en vez de recibir persiguieron, al cual en vez de convertirse en discípulos de Él, se convirtieron en sus jueces. Se convirtieron en los cuales le enviaron a la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros: yo, al igual que ellos, era uno de ellos. Y creía como ellos, y actuaba como ellos, y vivía como ellos, y pensaba como ellos. Hasta que tuve un encuentro personal con Cristo Jesús. Ahí todo cambió. Mi vida fue transformada. Mi corazón se dispuso a Jesús. Mis oídos se abrieron a su voz. Y hoy mi vida se afirmó para servirlo y para obedecerlo y para hacer su voluntad. Y ahí fue donde cambió todo para el apóstol Pablo. Por ello, en el versículo 1 del capítulo 10, nos dice Pablo: hermanos, o sea, está hablando a la iglesia, aquellos que han hecho una confesión de fe, aquellos que han aceptado a Jesús. Igual está hablando también a los judíos, porque esta carta era dirigida a los judíos en Roma. Y les dice a ellos: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. La palabra anhelo en el griego es eudokia. Y literalmente significa buena voluntad. Buena voluntad. Las mismas palabras que encontramos en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 14. Donde cuando a los pastores les fue anunciada
fue anunciado el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, nos dice que los ángeles en el cielo cantaron y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En otras palabras, Dios estaba diciendo: el anhelo de mi corazón, el anhelo de mi corazón es que mi pueblo, Israel, reciba a mi Hijo, el Salvador, el cual envió a la tierra, y lo puedan ver y recibir como el Mesías, el Salvador de Israel. Por ello es que la palabra anhelo implica un propósito lleno de gracia, con un buen objeto a la vista, con la idea de una resolución, exhibiendo la buena disposición con la que se ha efectuado la resolución. Pablo nos dice, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que el anhelo de su corazón es que los ojos de sus hermanos israelitas, de sus hermanos judíos, fueran abiertos. Los ojos de ellos fueran abiertos, como los de él un día fueron abiertos, y pudo ver al Salvador, pudo ver al Mesías, pudo ver al Hijo de Dios. Y cuando lo vio, lo escuchó, que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué das coces contra el aguijón? ¿Por qué estás dando de coces? O sea, la palabra coces quiere decir que cuando tú agarras una yunta de bueyes, ¿ok? Agarras una yunta de bueyes y tienes una púa, ¿no? Un palo con una punta, con la punta bien puntiaguda. Y cuando quieres cuando un buey se va saliendo del surco y se está yendo hacia la derecha o hacia la izquierda, con la púa le picas, y entonces el buey, al sentir el pinchazo en la parte de atrás, sabe que se tiene que meter al surco. Pero junto con el pinchazo, tira una patada para atrás. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. O sea, Pablo estaba siendo canalizado hacia Jesús. El Hijo de Dios lo estaba preparando, le estaba mostrando lo que es un verdadero siervo de Dios. Porque el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, fue un perseguidor de los discípulos de Jesús, y miraba el apóstol Pablo el rostro de aquellos a los cuales perseguía, y Dios le mostraba a él, Jesús le mostraba a él lo que era tener una relación íntima y personal con Dios. Pero él, cada vez que miraba la sonrisa de aquellos hermanos, daba de patadas y se enfurecía aún más y los torturaba hasta hacerlos blasfemar. Es lo que nos dice la Escritura. Y ahora podemos ver acá que el apóstol Pablo está aquí. Dice que el anhelo, su buena voluntad, el deseo de su corazón es que los ojos de los israelitas también, hermanos, sean abiertos y ellos puedan ver la salvación en Cristo Jesús. Es el deseo de nuestro corazón. Es el deseo de mi corazón. Yo quiero, hermanos, que todos mis familiares, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías, que todos mis compañeros de trabajo, que todos con cuantos yo converso, vengan al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Es mi deseo, yo deseo eso con todo mi corazón. Es el deseo que debe haber en todo aquel que es un hijo de Dios, que no quiere que ni uno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es el deseo del apóstol Pablo. Porque Pablo sabía que si en Cristo Jesús no hay esperanza. Pablo sabía claramente que sin Cristo Jesús no hay esperanza, iglesia. No hay esperanza. Jesús nos dice que hay dos caminos a la vida eterna. O ancho es el que lleva a la perdición. Angosto, hermanos, es el camino que lleva a Dios. Y dice que son muy pocos
los que lo encuentran. Muy pocos. Así es de que en el camino ancho todos caminan. Porque en el camino ancho hay fiesta, hay bebidas, hay drogas, hay bailes, hay toda clase de perdición. Y no hay quien te diga nada, sino que te dicen, dale, goza la vida, porque la vida es corta y pronto se va. Y cuando vengas a ver, ya te hiciste viejo, ya no vas a poder hacer nada de estas cosas. En el otro camino que es angosto, y pocos son los que lo encuentran. Es un camino donde continuamente hay una lucha intensa, increíble en la mente, en el corazón y en la persona. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura, hermanos, que nosotros, la iglesia, que hemos sido llamados a ser santos como Dios es santo, quiere decir que de una manera u otra tenemos que apartarnos de lo que nos influencia a nosotros, a separarnos de la voluntad de Dios. Y por ello es difícil. Pero podemos entender con claridad que el corazón del apóstol Pablo era que la nación de Israel, vinieran al conocimiento de Cristo Jesús, fuesen salvos. Porque si no aceptaban a Jesús, lo que les esperaba era un lago de fuego que nunca se apaga, un llorar y crujir de dientes que nunca cesará, jamás. Será así por la eternidad. Y el apóstol Pablo no quería eso para ellos. Por eso dice, mi oración a Dios es para salvación de mis hermanos. Mi oración, Padre, Señor Dios Todopoderoso, tú que tienes poder en los cielos y en la tierra y en todo lugar, convénceles de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Convénceles, haz que ellos puedan abrir sus ojos, puedan ver con claridad, Señor, puedan entender que sin ti no hay esperanza en la tierra. No hay esperanza en la eternidad. Y eso es lo que oraba el apóstol Pablo. Eso es lo que oraba él continuamente. Ahora, ¿te has preguntado qué sucederá con los judíos que no creen en Cristo? ¿Qué sucederá con aquellos que no creen en Cristo, pero creen en Dios? ¿Te has preguntado? Porque yo me he topado con muchas personas. Muchas personas han venido y me han preguntado esa pregunta. Me han dicho así, bueno, ok, está bien. Tú me dices que Jesús es el único camino a la vida eterna. ¿Y qué de nosotros los que creemos en Dios? ¿Qué de nosotros los que toda nuestra vida hemos creído que hay un Dios? ¿Qué de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Es una pregunta que te tiene que poner a pensar. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen de esa manera, bueno, si Dios es Dios y Dios es amor, ¿cómo entonces va a mandar al infierno a uno, porque no cree en su Hijo? No tiene lógica, no tiene sentido. Porque entonces va contrario a la naturaleza de Dios. Pero entiende algo. Y es muy importante que lo podamos discernir de esta manera. Y te lo voy a ilustrar así. Todas las personas que comparecen ante el juez van a mirar al juez porque son buenas personas, o van a mirar al juez porque han quebrantado la ley. Y el juez lo único que hace es seguir la ley y establecer la justicia. Cuando llegas a la corte te asigna un abogado defensor. Y el abogado defensor tiene a su cargo el trabajo de presentar al juez
de que tú no eres culpable, que eres inocente. Y va a haber la manera de qué? Va a haber la manera de construir un caso, formar un caso, presentándole al juez todas las buenas cualidades tuyas y diciéndole al juez todas las cosas buenas que tú has hecho. Pero al final del día, porque quebrantaste la ley, tus mismas acciones son las que te condenan. No es Dios, son tus mismas acciones las que te condenan. Por ello es que podemos entender que Dios, hermano, nos ha dado a nosotros, la solución. Nos ha dicho a nosotros que nos ha enviado a su Hijo Cristo Jesús, el cual tomó nuestras iniquidades, nuestros pecados. Todo lo que hemos hecho mal acá en la tierra, lo tomó Él, lo cargó en sus espaldas y lo clavó en la cruz del Calvario. Para que lo único que tenemos que hacer tú y yo ahora es creer en Él, creer en el unigénito Hijo de Dios. Y al creer en Él, al creer en Jesús, tener la seguridad de la vida eterna. La seguridad de que nadie ni nada nos podrá a nosotros separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Jesús es la revelación. Jesús es la salvación. Jesús es el camino, hermanos. Jesús es el camino y Él es la verdad. Juan 14:6 nos dice a nosotros, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si una vez que estás delante del juez, el abogado que la corte te ha asignado es un buen abogado y conoce bien las leyes y sabe interpretar correctamente las leyes, entonces ese abogado puede formular un caso legítimo o un caso entendible, un caso comprensible, presentarlo al juez y esperar que el juez tenga misericordia de ti. Pero dice la Escritura que Jesús es nuestro juez. En primera de Juan capítulo 2 dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, el Hijo de Dios. O sea, si nosotros, hermanos, hemos fallado, Jesús es nuestro representante, nuestro abogado. Él es el que ya pagó por nuestros pecados e iniquidades. Él es el que nos da a nosotros la oportunidad de presentarnos delante del juez y ser declarados justos. ¿Por qué? Porque Él nos ha justificado. Él nos ha declarado justos delante de Dios. Él va al juez y le dice, Señor juez, yo he pagado por los delitos y pecados de este pecador. Y lo pagué con mi propia sangre. Y dice el juez, con el martillo en la mesa, ¡pah! Declarado justo. Eres justo. Porque el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Jesús, pagó por tus pecados, pagó por tu deuda. Por eso Jesús dice, yo soy el único camino al Padre. En Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no lo hay. No hay otra manera, hermanos, de salvarnos, solamente a través de Jesús, a través del Hijo de Dios. Por ello es que el apóstol Pablo simple y sencillamente dice, yo deseo con todo mi corazón, yo deseo que la nación de Israel abra sus ojos,
abran sus ojos y vean la verdad, entiendan que Dios en su infinito amor y misericordia nos ha dado ya el camino a la vida eterna. Y el camino se llama Jesús. Se llama Jesús. En el versículo 2 de Romanos 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo conocía muy bien a los judíos, pues él era uno de ellos. Conocía muy bien cómo pensaban. Conocía muy bien cuáles eran sus planes. Conocía muy bien cuál era la idea que ellos tenían acerca de Dios. Pues él era uno de ellos. En Hechos capítulo 22, versículo 3, el apóstol Pablo dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros. Yo doy testimonio de quién son ellos, porque yo conviví con ellos, yo caminé con ellos, yo fui parte de las reuniones de ellos, yo escuché sus teorías y escuché sus planes, sé quiénes son ellos. Y lo que nos dice el apóstol Pablo. En Hechos 22, Hechos 26, versículo 9, el apóstol Pablo dice, yo ciertamente había creído, escucha, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Yo los conozco. Así como yo me sentía, así se sienten ellos ahora. Y ellos creen que ese celo que ellos sienten es por Dios. Es por la ley de Dios. Es por la palabra de Dios. Y por ello es que doy testimonio este día. Doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, dicen ellos, nosotros queremos defender la ley de Dios. Nosotros queremos defender los planes de Dios. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nadie mancilla la palabra, la santa palabra de Dios. No podemos dejar que un hereje, no podemos dejar que un mal intérprete de la ley, no podemos dejar que ningún hombre hable en contra de la palabra de Dios. Y mucho menos hable o blasfeme el nombre de Dios. Y dice el apóstol Pablo, yo sé, yo los conozco. Porque justo lo que ellos hacen es lo que yo hacía. Antes, dice, yo estaba en el lado de ellos y perseguía a la iglesia con ellos. Ahora estoy en el lado de los cristianos y ahora soy perseguido por ellos. Y yo sé cómo me van a tratar cuando me agarren. Yo sé lo que me van a hacer. Porque yo era parte de ese grupo, yo era parte de su plan. Y yo sé exactamente cómo piensan. Por ello es que yo doy testimonio de ellos. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo avanzaba mucho más que mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En otras palabras,
Dice el apóstol Pablo, yo los sobrepasaba a todos. Yo los sobrepasaba a todos. Yo me iba a los extremos. Si ellos son celosos, yo era más celoso aún todavía. Aún más todavía. Pero mi error estaba en qué? Mi error estaba en que no solamente ellos eran celosos de Dios, pero que no conocían la ciencia, pero no conforme a la ciencia. ¿Qué quiere decir la palabra ciencia? La palabra ciencia en griego es epignosis. Epignosis significa un conocimiento total, discernimiento o conocimiento pleno. Conocimiento pleno. El apóstol Pablo dice, yo era celoso. Yo perseguía a la iglesia. Yo los asolaba. Pero era por el conocimiento que yo tenía de qué? Por el conocimiento que tenía de la ley. Pero no por el conocimiento que tenía de Dios. Por ello es que hacía lo que hacía. Y muchas veces nosotros también juzgamos a otros. Apuntamos el dedo. Muchas veces decimos, ay, ¿sabes qué? Ese se parece que muy cristiano, muy esto, muy lo otro, y al final del día es un hipócrita. Y es verdad. Porque muchos de nosotros lo somos. Muchos de nosotros lo somos hipócritas. Y lo reconozco. Pero sabes una cosa que podemos ver es esto. Que si tú y yo tuviésemos ese conocimiento de Dios y realmente supiésemos quién Él es y llegásemos a entender el amor divino de Dios a nosotros y para nosotros, ninguno de nosotros murmuraría. Si nos estuviéramos súper agradecidos con Dios, porque Él en su infinita misericordia y en su amor, hermanos, ha hecho hasta lo imposible para alcanzarnos a nosotros. Aún cuando estamos viviendo una vida de dos caras, aún cuando nosotros creemos tener la verdad, que a la luz de la Escritura estamos equivocados, aún en esas condiciones Dios nos ama. Y Dios tiene misericordia de nosotros y por nosotros. Por eso dice Pablo, cuando vine al pleno conocimiento de Cristo, mi vida cambió. Mi vida cambió. El celo que sentía por la palabra de Dios se tornó en amor por la palabra de Dios. Ahora no tengo que pelear para defender la palabra de Dios. Ahora lo único que tengo es que amar la palabra de Dios. Y el cambio de Pablo fue radical. ¿Por qué? Porque antes él seguía costumbres y tradiciones y ahora sigue a un Dios de amor y de misericordia. Eso es lo que hace la vida, hermanos. Eso es lo que hace el cambio. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice Pablo estas palabras: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Qué palabras más sinceras, más profundas. Porque el apóstol Pablo dice, yo creía que estaba haciendo lo correcto. Yo perseguía a la iglesia y hacía todas esas cosas en contra de ella, pero estaba actuando en ignorancia. La ignorancia es falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Por ello es que dice en el versículo 2,
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia o no conforme al conocimiento de Dios. Sí, es verdad, tienen la ley, tienen la palabra de Dios, pero no la conocen. No la conocen. Y si no conocen la palabra de Dios, es como si no la tuviesen. Porque están haciendo más daño a la palabra de Dios. Están haciendo más daño al reino de Dios que si no la tuviesen. Porque si no la tuviesen, no fuesen como eran. Pero ahora que la tienen, están mancillando la palabra de Dios. Y es ahí donde el apóstol Pablo lo plantea de esta manera. Y nos lo plantea de esta manera a nosotros también. Hermanos, el hecho de tener las escrituras delante de nosotros, el hecho de llegar a la iglesia con una Biblia debajo del brazo, el hecho de caminar con una Biblia en la mano, el hecho de tener una Biblia en tu casa, no te hace a ti un cristiano, ni un seguidor, ni un siervo de Dios, ni un hijo de Dios. Lo que te hace a ti un cristiano, un seguidor y un siervo de Dios y un hijo de Dios es el que tú conozcas lo que acá en la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros. Que llegues al pleno conocimiento de quién Él es, de cuánto nos ama, del sacrificio que Él ha hecho por nosotros, de lo que le ha costado nuestra salvación, de que apreciemos nosotros lo que Él ha hecho por nosotros. No que nos convertamos en personas legalistas, que porque conocemos la palabra de Dios, vamos a agarrarla y con ella le vamos a dar por la cabeza a cuanto se ponga delante, cuantos se pongan delante de nosotros. No es ese el caso, porque eso es exactamente lo que hacían los israelitas. Agarraban la ley y con la ley, hermanos, con la ley le quitaban la vida a las personas. Con la ley de Dios. Porque lo hacían, como dice el apóstol Pablo, lo hacían en ignorancia y lo hacía en incredulidad. No conocía, no sabía. Pero el momento que tú, Señor, me encontraste en el camino a Damasco y te revelaste a mí y escuché tu voz y entendí quién eras tú, la venda de mis ojos fue quitada y pude entender ahora las escrituras y pude entender tu plan y ahora entiendo que es de lo que cadece mi nación, es de lo que cadece mi pueblo, la nación de Israel. Ahora, hermanos, es muy importante para nosotros, muy, muy, muy importante entender estas palabras, porque si no las entendemos entonces vamos a continuar viviendo en el error, creyendo que estamos bien, creyendo que estamos viviendo correctamente delante de Dios. Porque la nación de Israel, los israelitas perseguían la iglesia y creían que estaban haciendo bien, que estaban haciéndole un favor a Dios. Pero como dice el apóstol Pablo, estaban viviendo ¿en qué? Estaban viviendo en ignorancia. No estaban creyendo la palabra de Dios. Se les habló la verdad. Jesús, el Hijo de Dios, vino y les presentó a ellos en bandeja de oro la palabra de Dios. Les habló a ellos del reino de Dios. Y se cerraron de mente. Se cerraron de mente. Y cuando se cerraron de mente, entonces entró en ellos la incredulidad. Por ello en el versículo 3 del capítulo 10 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En lugar de vivir mediante la fe en Dios, los judíos establecieron costumbres y tradiciones. Establecieron costumbres y tradiciones. Y a veces nosotros inocentemente hacemos eso dentro de la iglesia.
Inocentemente terminamos también nosotros añadiendo añadiendo costumbres y tradiciones y sujetándolas, oponiéndoselas a aquellas personas con las cuales nosotros nos congregamos, aquellas con las cuales nosotros estudiamos. Y les tratamos de inculcar a ellos y decir a ellos, no, es que la Escritura dice así y así tienes que hacerlo. Porque si no lo haces de esa manera, entonces estás mal y estás yendo en contra de la voluntad de Dios, cuando en realidad no escudriñamos a fondo la palabra de Dios para entender realmente su contexto y poder aplicarla adecuadamente y debidamente. Ellos hicieron ¿qué? Ignoraron. ¿Ignoraron qué? Ignoraron la justicia de Dios. Jesús vino y les dijo a ellos, yo he venido acá para pagar por los pecados de todos y cada uno de ustedes. Mi misión es el liberarles a ustedes del yugo del pecado. Mi misión es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué dijeron ellos? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué dijeron? Que nuestro pecado, dicen ellos, sea sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Pero no queremos escuchar de este hombre. No queremos escuchar de él. Y ignoraron lo que Dios les ofrecía, el declararles justos en Cristo Jesús, y establecieron su propia justicia. Y eso fue lo que los alejó de Dios. Y eso es lo que mantiene a mucha gente alejada de Dios en estos días. Que se justifican por sí mismos o en sí mismos. Y antes de dejarse ser declarados justos por el unigénito Hijo de Dios, por Jesús, razonan dentro de su corazón. Y se ponen una excusa tras otra. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo único que están haciendo es ignorando la justicia de Dios. Están ignorando lo que Dios ha establecido para declarar al hombre justo. Deliberadamente lo están haciendo. Porque se preocuparon en qué? En establecer la suya propia. Se preocuparon en establecer su propia justicia. Y dice, y ni aún hasta el día de hoy se han sujetado a la justicia de Dios. En el monte de Sinaí, Dios habló con Moisés. Y le dice, Moisés, sube acá y te daré la ley. Moisés subió al monte de Sinaí, estuvo en el monte de Sinaí, nos dice la Escritura, 40 días y 40 noches. Y cuando Moisés bajó de la presencia de Dios al pueblo, traía en sus manos 2 piedras. En una estaban 5 mandamientos y en la otra estaban otros 5 mandamientos, para hacer un total de 10 mandamientos para el pueblo de Israel, para todos nosotros. Los judíos dijeron, 10 mandamientos es demasiado sencillo. Agreguémosles 613 más para cumplir estos 10 mandamientos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Establecieron su propia justicia, su propio esfuerzo simple y sencillamente para hacer según ellos la voluntad de Dios. Los esfuerzos humanos, por sinceros que sean, nunca podrán sustituir la justicia de Dios que nos ofrece en fe. Que Él nos ofrece en fe. Hermanos, Dios
en su infinita misericordia, en su gracia, en su amor por nosotros, sus hijos, continuamente a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de sueños y visiones, se revela y nos habla a nuestro corazón, y Él lo que quiere es que nos acerquemos al Dios vivo y tengamos con Él una experiencia única, hermanos, y que aprendamos a vivir en fe y a caminar en fe y a hacer su voluntad. Y pongamos, hermanos, nuestro razonamiento a un lado y sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque Dios quiere hacer cosas grandes, gloriosas. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. No puedes tú ser salvo, ni yo puedo ser salvo, ni yo puedo tener una relación con Dios, ni con Cristo Jesús, ni con el Espíritu Santo, si no creo en lo que Dios ha hecho por mí. Si yo no creo que Dios me ha justificado o Dios me puede justificar, no puedo yo ser salvo. Tengo que creerlo, tengo que tomar un paso de fe, tengo que, hermanos, poner mi esperanza en Dios y decir, Señor, lo creo con todo mi corazón, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Espero un día llegar a tu reino, entrar por las puertas del cielo y decir, oh Padre, heme aquí. Y lo creo en mi corazón que así va a ser porque he puesto mi fe y esperanza en Cristo Jesús. Por ello, nos dice acá que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley. La ley es lo que nos abre los ojos a las cosas que estamos haciendo mal. Pero Cristo Jesús es el que nos dice, cree en mí y serán salvos tú y tu casa. Cree en mí, cree en mí. Jesús nos dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, dice, sino he venido a cumplir. Ahora la ley, si la cumples a la perfección, al pie de la letra, ¿sabes qué? Puedes ser salvo. Puedes ser salvo. Pero en la tierra no hay un solo hombre que haya podido cumplir la ley, sino solamente Jesús, el Hijo de Dios. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Dios forma al hombre, Adán, lo forma con un corazón limpio, con una conciencia limpia. Lo forma a él sin pecado. Y el hombre puede tener una relación íntima y personal con Dios. Puede hablar con Dios. Podía hablar con Dios. Caminar con Dios. Dialogar con Dios. Y no presentarle sus planes a Dios. Y Dios lo escuchaba. Y cuando viene el pecado, esa comunicación entre Dios y el hombre fue rota. Ahora el pecado es una gran barrera que está del cielo a la tierra. Y el hombre pecador no puede escuchar la voz de Dios. Y el pecado del hombre no deja a Dios llegar al hombre. Porque Él no puede ver pecado, Él es santo, Él es justo. Mas el momento que el pecador mira al cielo y dice, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Jesús, te invito a entrar en mi corazón, sé Señor de mi vida. La barrera cae. Y entonces Dios desde el cielo dice, te perdono. Te perdono. Te declaro justo por la sangre de mi Hijo Cristo Jesús. Y ahora dice, eres mi hijo. Es lo único que Dios quiere.
una confesión de fe. Que creas. Que creas en aquel que te puede hacer justo. Que creas en el Hijo de Dios. Que creas en Jesús. Para concluir, te hago una pregunta personal a ti este día. Respóndela en tu corazón. ¿Crees realmente que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Si lo crees, confiésalo a Dios y dale gracias a Él por ello. Porque Él, el momento que has creído, te ha declarado justo y has sido justificado por Dios. Y como has sido justificado por Dios, ahora no solamente has sido justificado por Dios, sino que ahora tienes acceso a la presencia de Dios. Y eso es lo que nos declara a nosotros justos. Qué maravilloso y hermoso es nuestro Señor. Porque el apóstol Pablo, él en su celo, en su deseo, en su anhelo de que su pueblo fuese salvo, ha puesto en nuestro corazón este día ese mismo deseo, ese mismo anhelo de que todos nuestros familiares y amigos también sean salvos. Todos sean salvos. Y esas son las palabras del Señor para nosotros. Ponte de pie. Vamos a este día a celebrar como iglesia la mesa del Señor. Vamos este día a dar gracias a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros y a recordar su obra gloriosa y maravillosa que Él consumó en la cruz del Calvario. Si alguien me puede traer una copita, por favor. De lo maravilloso y glorioso y precioso que Él es. Nosotros estamos sumamente agradecidos por lo maravilloso que Él es. Y este día, este acto de fe que vamos nosotros a hacer, a tomar, al recordar lo que Jesús hizo por nosotros, queremos hacerlo como es digno de Dios. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que come y bebe indignamente de la sangre y el pan y la carne, la sangre que es el vino, el pan que es la carne de Jesús, el que bebe y come indignamente dice que juicio acarrea para sí mismo. Pero no tienes que recibir ese juicio. Si quieres participar y si quieres ser parte de lo que vamos a hacer este día y recordar este tiempo, solamente dile a Jesús: Señor, me arrepiento de mis pecados, te invito a entrar en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador, y puedes hacerlo con toda libertad, porque ahora lo estás haciendo correctamente. Así es de que cierra tus ojos, inclina tu rostro, y quiero guiarte en oración este día. Y quiero pedirte que medites en tu corazón, ahí donde tú te encuentras en este momento, y le digas a Dios que perdone todos sus pecados, que perdone todos sus pecados, que prepare tu corazón para comer el pan y beber el vino de una manera digna de Dios. Y si aún no tienes una relación íntima y personal con Jesús, y este día quieres que sea el día en el cual el Señor entre en tu corazón, y quieres también igual participar de la mesa del Señor, solamente repite estas palabras conmigo. Dile: Señor Jesús, hoy día confieso que he quebrantado tu ley, que soy pecador y el pecado me condena a una separación eterna. Pero ese día me arrepiento de mis pecados.
Me arrepiento de todo lo malo que he hecho en la vida. Me arrepiento de mis malos pensamientos. Me arrepiento de mis malas acciones. Me arrepiento, oh Señor Jesús, de aún haberte negado. Y te invito a entrar en mi corazón. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias por entrar en mi corazón. Gracias porque ahora tengo la libertad de poder participar de tu mesa, poder comer tu carne y poder beber tu sangre sin cargo de conciencia o sin juicio alguno. Te agradezco por salvarme. La Escritura nos dice que si tú hiciste esta confesión de fe, en el capítulo 15 de Lucas nos dice que en el cielo hay fiesta. Los ángeles celebran en este momento. Y nosotros juntamente con ellos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias, mi Redentor. Te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Porque nos has reunido con el propósito, mi Dios, de hablar a nuestra vida, a nuestro ser y a nuestro corazón. Y Padre mío, ahora que vamos a participar de la mesa, ahora que vamos, mi Dios, a tomar estos elementos, que es el pan y el vino, Señor, que representan la carne y la sangre de Jesús, tu Hijo, queremos hacerlo dignamente. Mi Dios, queremos pedirte perdón por todas nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras malas acciones. Y queremos entrar, mi Dios, en este momento con una conciencia limpia y un corazón, mi Dios, arrepentido. Y hacerlo de una manera digna de ti, mi Dios. Porque el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de Él. Abre la primera capita, coge el pan y tomémoslo en memoria de Él. Gracias, Padre, porque tu palabra nos dice que Jesús en su cuerpo llevó nuestros pecados, llevó nuestras iniquidades y que por sus llagas nosotros, Padre mío, hemos sido sanados. Y este día, oh Padre mío, lo hacemos en memoria de Él, recordando lo mucho que Él hizo, recordando el sacrificio de su muerte, recordando, oh mi Dios, que lo dio todo para que nosotros pudiéramos tener este momento especial en ti, contigo y en tu presencia. Y nos gozamos, Padre. Literalmente nos gozamos. Así como el salmista dice, me alegré con los que me dijeron a la casa de Jehová iremos. Nos alegramos, Padre, porque estamos en tu casa, estamos en tu presencia, celebrando este evento tan conmemorativo para nuestras vidas, como lo fue la muerte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el cual en su cuerpo llevó nuestras iniquidades y, oh mi Dios, con su sangre nos limpió de toda nuestra maldad y nos dio a nosotros el don de la vida eterna. El apóstol Pablo continúa diciendo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa en memoria de Él. Padre, no somos dignos, oh Señor, de comer el pan y beber el vino. Pero creímos en Jesús y Jesús nos declaró justos. Y al declararnos justos, Padre,
Y al declararnos, mi Dios, a nosotros, tus hijos, oh Padre mío, con todo el gusto del mundo tomamos este pan y este vino, recordando, Padre mío, lo que Él hizo por nosotros y esperando con ansia que Él regrese, mi Dios, nos lleve al cielo y nuevamente, mi Dios, tener el pan y el vino delante de nosotros para comer y beber en su presencia y con Él en el cielo por la eternidad. Gracias, Padre, bendícenos ahora, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Sé con tus hijos, Padre, guarda su entrada y su salida y cuida de ellos, Padre. Y en todo tiempo, Señor, protégelos, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. No te olvides que Dios es bueno, muy misericordioso. Y este día quiero despedirte con las palabras del Señor. Quiero decirte: Jehová te bendiga y te guarde. Quiero decirte: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga.